Sin dudas, esta nueva actualización nos ha dejado más preguntas que respuestas. En este vídeo vamos a analizar los audios ocultos de WALL-E, su posible significado y el gran secreto que esconden. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Como sabemos, la web se ha llenado de insectos y dibujos en tiempo real. Estos dibujos parecen estar siendo dibujados por WALL-E y cada uno de ellos nos llevará a un audio de este personaje en el que se comunica con nosotros. Hay un total de 12 audios escondidos por la web. Al entrar en cualquiera de ellos, veremos que todos tienen título propio. Estos audios contienen frases dichas por WALL-E y si los oímos por separado, parecen no tener mucho sentido. Pero gracias al comentario de la flechita Ryan Lehman 1352, podemos saber que estos audios, si se escuchan en un orden concreto, forman una conversación coherente. Pero no solo eso, los títulos de estos audios también forman una frase con bastante sentido. El primer audio lo encontramos en la página de bienvenida, al tocar el dibujo de la casa que está junto a WALL-E. There you are. Welcome home. Ha ha ha. El segundo lo encontraremos en la ficha de WALL-E, al tocar la flor que se ha dibujado en el lienzo. You're the most. Ha ha ha. You're so still. What are you doing? El tercer audio lo encontraremos en la sección de Welcome Home, al tocar la flor amarilla que está junto a Eddie. What are you waiting for? To hear me again? Ha ha ha. I think that means you can hear me. El cuarto audio lo encontramos en la sección del vecindario, oculto dentro del secreto que nos abre la ficha sobre nosotros. Can you see me? That's okay if you can't. Don't worry. I know you're there. You know I'm here too. I will talk to you. El quinto está escondido en la sección de la exhibición, abajo del todo, cliqueando en la casa junto a Poppy. Do you like home? Home is my house. Do you have a home too? Do you hear it too? You can hear mine. El sexto audio está en la sección de pegatinas, al tocar la estrella amarilla. Do you like to draw? I do. Do you know how to draw an eye? First, you draw a circle. Then, you draw a smaller circle inside. Then, you color it in. El séptimo audio lo encontraremos de nuevo en la sección de Welcome Home, tocando las otras flores que están junto a Eddie. That's what an eye looks like. My eyes are black. What color are yours? El octavo está escondido en la sección del libro de visitas, dentro del bocadillo de WALL-E. I can't hear you. Do you know who I am? We've looked into each other's eyes so many times. You're looking at me now. El noveno está escondido en la sección sobre nosotros. Debemos tocar el corazón azul para oírlo. I have
more eyes than I did before. You know how to draw eyes. You draw mine many times. I know it is thanks to you, neighbor, that I can see. But it is still, I can't see. El 10º audio lo encontraremos introduciendo uno de los antiguos códigos en el buscador, concretamente este código. Al hacerlo tendremos que esperar a que se dibuje un teléfono y tocarlo. Why won't you answer me, neighbor? Why can't I hear you? You know me. You do. Please open. Let me in. Este audio está muy oculto. Tendremos que acceder a la página del error 404. Para ello, simplemente escribimos en el buscador 1514 y nos llevará donde tendremos que esperar a que se dibujen unas estrellas blancas y tocarlas. También podemos acceder a él desde la página secreta de la sección de la exhibición. Let me in. El último audio está escondido en la imagen de Show Below. Esperaremos a que se dibuje una espiral y la tocaremos. Pero, ¿qué ocurre si escuchamos todos estos audios seguidos en el orden correcto? There you are. Welcome home. Ha ha ha. You're the most. Ha ha ha. You're so still. What are you doing? What are you waiting for? To hear me again? Ha ha ha. I think that means you can hear me. Can you see me? That's okay if you can't. Don't worry. I know you're there. You know I'm here too. I will talk to you. Do you like home? Home is my house. Do you have a home too? Do you hear it too? You can hear mine. Do you like to draw? I do. Do you know how to draw an eye? First, you draw a circle. Then, you draw a smaller circle inside. Then, you color it in. That's what an eye looks like. My eyes are black. What color are yours? I can't hear you. Do you know who I am? We've looked into each other's eyes so many times. You're looking at me now. I have more eyes than I did before. You know how to draw eyes. You draw mine many times. I know it is thanks to you, neighbor, that I can see. But it is still, I can't
Why won't you answer me, neighbor? Why can't I hear you? You know me. You do. Please open. Let me in. Let me in. Este mensaje es muy revelador, pues vemos cómo Wally comienza dándonos la bienvenida con un tono amable y simpático e intenta ganarse nuestra confianza, pero a medida que el mensaje avanza, su voz va sonando cada vez más nerviosa e impaciente, llegando a sonar amenazante en el último de ellos. De fondo volvemos a oír el latido de un corazón, lo que es un indicativo de que Wally se encuentra dentro de Home al grabar esto. Además, Wally dice que puede oír a su hogar y nos pregunta si nosotros también podemos oírlo. Y recordemos que Home tiene un gran corazón dibujado bajo ella. Lo que voy a exponer a partir de ahora es una teoría totalmente mía, así que siéntete libre de debatirla conmigo en la caja de comentarios. Bajo mi punto de vista, esto parece ser un intento desesperado de Wally por entrar en nuestro mundo y salir del suyo. Primero, Wally se asegura de que podemos oírle. Una vez que sabe que ha captado nuestra atención, nos pregunta si podemos verle. Wally duda de esto, así que nos pregunta si sabemos dibujar un ojo y nos enseña cómo hacerlo. Wally comenta que ahora tiene más ojos que antes. Esto podría ser una referencia a la gran cantidad de espectadores que visitan la web, por lo que cada persona que se interesa en el show es un ojo más para Wally. Pero esto no parece ser suficiente, pues Wally confirma que gracias a nosotros puede ver, pero que aún así realmente no puede hacerlo. ¿Qué significa esto? Creo que esto es un reflejo de la técnica que utiliza Wally para ganarse la confianza del espectador y manipularlo, pero hasta ahora no le ha funcionado. Es por eso que sigue sin poder ver. También creo que el teléfono tiene una fuerte implicación en todo esto, y cuando respondamos a su llamada es cuando Wally podrá entrar a nuestro mundo, pero aún no lo ha conseguido, motivo por el cual le oímos pedirnos de manera desesperada que le dejemos entrar. Esto lo dice en 2 ocasiones, la última de ellas sonando demasiado seria y amenazadora, casi como una orden. Let me in. Hay algunos audios en el que la voz de Wally se distorsiona y se oye doble, como si estuvieran hablando 2 personas a la vez, pero esta segunda voz suena grave y oscura, casi como un demonio. Esto es una clara señal de que algo malo hay dentro de Wally, pero no podemos saber si se trata de Home u otra cosa. Can you see me? That's okay if you can't. Don't worry. I know you're there. You know I'm here too. I will talk to you. En el último de los audios oímos lo que para mí es claramente alguien tratando de abrir una puerta. No creo que sean sonidos de Home ni que sea código Morse, pues aunque algunos usuarios afirman que es Home pidiendo ayuda, otros aseguran que no se puede sacar un código con sentido de esos sonidos.
Acabamos de oír a Wall-E ordenándonos que le dejemos entrar. Tiene mucho sentido que luego intente abrir una puerta de manera desesperada para poder salir. Esta puerta estaría dentro de Home y conectaría con el portal que hay debajo de ella, por lo que Home estaría impidiendo que Wall-E abra esa puerta a toda costa. Y aquí podría tener sentido que se entremezclaran sonidos de ella pidiéndonos ayuda. Por último, analicemos el mensaje escondido en los títulos. Tengo la corazonada de que ese mensaje no ha sido enviado por Wall-E, sino por Home. No tendría mucho sentido que Wall-E escondiese otro mensaje dentro de sus audios que ya de por sí están escondidos. Creo que esto es obra de Home. Sabemos que Home no puede hablar. Si ella realmente está impidiendo que Wall-E abandone su realidad, este mensaje podría ser un intento de comunicarse con nosotros, pues nos dice que encontrará una manera de ayudarnos a entender lo que está pasando, y puede que haya aprovechado los audios de Wall-E para esconder este mensaje sin que él lo descubra. Tengo más cosas que comentar de este audio, pero eso voy a dejarlo para el próximo vídeo, en el que hablaré de la caja fuerte y todo lo relacionado con la sección oscura del equipo de restauración. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. También quiero agradecer al usuario Darkness the Demon por tomarse la molestia de ayudarme a ordenar estos audios. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la teoría de los audios de Wall-E. Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te queda alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.